Sí, siéntate. Bueno, buenos días, buenas tardes, como buenas noches, como sea. Hoy les vamos a hablar, mi compañera Mariana y mi compañera Sofía, sobre qué sucede cuando nosotros viajamos a la Tierra, también teniendo en cuenta las capas de la Tierra, cómo varía la temperatura y la presión a medida de que bajan. También cómo actúa la presión en el agua, cómo influye la forma, volumen para soportar la presión, relación, presión y volumen. Y por último, porque vuelan los aviones y explicar la presión en el aire y la presión de Bernoulli. ¿Qué sucede cuando nosotros viajamos a la Tierra? Bueno, no, en el interior de la Tierra. Ahora sí. Bueno, ¿qué sucede cuando nosotros viajamos al interior de la Tierra? Lo que sucedería es que por el nivel de la presión y por el calor tan fuerte que hay adentro, bueno, el calor fuerte que hay adentro va a provocar que nosotros prácticamente nos hacemos como un pollito. Y también es fascinante ver cómo varía la temperatura y la presión en las diferentes capas. Y ya mis compañeras van a proceder a explicar cuál es la capa, la corteza, el manto, el núcleo externo y el núcleo interno. Bueno, en la corteza terrestre la temperatura promedio es bastante variable, pero generalmente oscila entre 0 grados centígrados en la superficie hasta unos 200 grados centígrados. A profundidad de unos 10-15 kilómetros, la presión aumenta gradualmente a medida de que desciendes por cada 30 metros de profundidad. La presión aumenta aproximadamente una atmósfera. Venga pues. ¿Dónde es? El manto debe estar. Manto. En el manto las temperaturas comienzan a elevarse significativamente a profundidades de alrededor de 400 kilómetros. Bueno, 400 kilómetros, las temperaturas pueden alcanzar entre 500... ¿Me ayudó? No sé qué significa. 500 grados Celsius. 500 grados Celsius y 900 grados Celsius. En las zonas más profundas del manto se estima que pueden llegar hasta los 3000. Eso también. Hasta los 3000 ya. Bueno, El núcleo externo. En el núcleo externo las temperaturas alcanzan entre 4000 grados Celsius y 6000 grados Celsius. Este núcleo es líquido debido a estas altas temperaturas. Obviamente la corteza, el núcleo externo no sería capaz de aguantar algo a tal grado de calor y volverlo sólido, ¿no? Obviamente queda así líquido. Y la presión ahí es extremadamente alta, superando los 100 giga... ¿Cómo es que dice eso? ¿Giga qué? gigas. Bueno, sí. Sí, no me acuerdo. Y el núcleo interno, que en el núcleo interno es sólido y se estima que su temperatura puede alcanzar hasta los 7000 grados Celsius. La presión en el núcleo interno es obviamente más alta que en el núcleo externo, alcanzando más de 300 GPa. Y también a medida que se desciende hacia el interior de la Tierra, obviamente experimenta un aumento drástico y crítico tanto de temperatura como de presión. Este viaje hacia el centro del planeta sería bastante extremo y desafiante debido a esas condiciones. ¿Cómo actúa la presión en el agua? La presión en el agua y su relación con el volumen es un tema fascinante que se puede explicar a través de conceptos de física, especialmente la ley de Boyle, que es la que voy a explicar más a continuación, y la incomprensibilidad de los líquidos. La presión en el agua aumenta con la profundidad debido al peso del agua por encima y actúa uniformemente en todas las direcciones. O sea, no importa en qué lugar estés, si la presión y la profundidad es muy fuerte, pues obviamente va a hacer que... Este fenómeno tiene aplicaciones prácticas en diversas áreas, desde la ingeniería hasta actividades recreativas como el buceo. Más que todo sucede en las personas que practican buceo y
pues se van a muchos metros bajo el agua, ahí ya empiezan a sufrir de que se les rompen los tímpanos, el cuerpo en sí se va comprimiendo y se va sintiendo tanta presión que el cuerpo no aguanta y pues termina muriendo. Hace calor. Sí, y no sé por qué me paré. Bueno, ¿dónde está lo otro? Mano, qué rico. Bueno, ahora sí, la ley de Boyle. Esta ley establece que a temperatura constante el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión que se le aplica. Aunque los líquidos son prácticamente incomprensibles, este principio aún puede ser relevante cuando consideramos burbujas de gas en el agua. En general, cuando se aplica presión en un líquido, su volumen no cambia. Porque los líquidos son incomprensibles, obviamente pues, no se pueden, actúan por sí solos. Sin embargo, si hay gases disueltos en el agua como burbujas, que esos gases pueden comprimirse bajo alta presión, eso sí, pueden resistir en presiones muy altas. Pero buena. Bueno, ¿cómo influye la forma para soportar la presión? En términos de cómo la forma o volumen influye en soportar presión, un objeto sumergido en agua experimenta una fuerza hacia arriba llamada fuerza de flotación, que depende del volumen del líquido desplazado según el principio de Arquímedes. Un objeto con un mayor volumen desplazará más agua y por lo tanto experimentará una mayor fuerza de flotación. Esto significa que su forma y volumen son cruciales para determinar si flota o si se hunde. La presión aumenta con la profundidad en el agua, los líquidos son incomprensibles, lo que significa que su volumen no cambia significativamente con la presión. La forma y el volumen de un objeto influyen en cómo experimenta la presión y su capacidad para flotar o hundirse. Bueno, ¿por qué vuelan los aviones? La razón por la que los aviones pueden volar se basa principalmente en la física. Principalmente la presión en el aire y la presión de Bernoulli, que son es lo que va a explicar mis compañeras. Los aviones vuelan gracias a la diferencia de presión creada por su diseño aerodinámico, que permite que el aire se mueva más rápido sobre las alas. Ya mi compañera va a proceder a explicar la presión en el aire y ya después ella va a explicar el principio de Bernoulli. Presión en el aire. El aire, al igual que cualquier fluido, tiene presión. Esta presión varía con la altitud a medida que asciende la presión del aire disminuye. Cuando un avión está en movimiento, las alas están diseñadas para manipular el flujo de aire que pasa sobre y debajo de ellas. El principio de Bernoulli. Este principio establece que un fluido en movimiento, la presión disminuye a medida que aumenta la velocidad del fluido. En otras palabras, donde el aire se mueve más rápido, la presión es más baja. Las alas de un avión tienen una forma aerodinámica, que son más planas en la parte superior y curvadas en la parte superior. Debido a su forma curvada y más lentamente por debajo debido a su forma plana. ¿Ok? Eso es todo, bebés. O sea que prácticamente ¿Qué? el avión tiene unas alas muy aerodinámicas. ¿Ustedes sabían que las abejas no podían volar aerodinámicamente? Oye, pero no Yo le digo, ¿ustedes sabían que las abejas aerodinámicamente no pueden volar? Planean. No, tampoco. Es que ellas no están para volar. Porque las alas son muy pequeñas y no pueden soportar el peso de ellas. Pues, ¿qué hacen? Nada, pero como ellas les vale montar, siguen volando. O sea, científicamente ellas no pueden volar. Y eso quiere decir que a todo el mundo le debería importar una monda lo que digan sobre el vuelo. Gran reflexión. Eso es todo, muchachos. Si quieren más videos, suscríbanse para más. Muchas gracias. Y la producción está muy bacana. Bueno, chao. Muchachos. ¡Chao! Salió una pata.